Estimados amigos, un gusto de estar compartiendo con ustedes este 16º Rural Tour y segundo Sin Tour. Agradecer muy especialmente a Andrea Roque por la invitación a ser parte de este evento. Mi nombre es Álvaro Bertoni, soy arquitecto, técnico universitario en turismo. Entre los años 2010 y 2015 fui director general de turismo de Maldonado, Uruguay, y es a partir de esos años de trabajo que hoy quiero compartir con ustedes algunos casos de éxitos sobre políticas de turismo en espacios rurales y naturales. El objetivo de la presentación es, como les decía, compartir lo que considero fueron unos casos exitosos de políticas públicas de turismo en espacios rurales y naturales y urbanos asociados, teniendo en cuenta los dos lemas que convocan este encuentro: el turismo y el desarrollo rural y la inteligencia del turismo rural. Antes que nada, me gustaría hacer referencia a algunos conceptos que considero son importantes a la hora de poder entender esta presentación. Es importante decirles que no son políticas de turismo meros discursos o meras intenciones, sino por el contrario, son políticas públicas de turismo el resultado de las acciones de gobierno en temas relacionados con el turismo, buscando por un lado resolver algún problema, atender demandas que el propio trade turístico hace a quienes están o gobernando, o alcanzar algún objetivo político que el gobierno se plantea. Si a esto le agregamos que para desarrollar las políticas de turismo, a mi entender, es necesario, antes que nada, hacernos tres preguntas que considero son claves, no solo para poder llegar a las mejores soluciones, a las mejores políticas, sino y sobre todo para convencer, en este caso al intendente y a los propios empresarios del sector, a generar inercias entre sí, a captar mejores recursos humanos, a hacerse de un mejor presupuesto para que esas políticas realmente puedan ser llevadas a cabo. Por lo tanto, preguntarse el por qué estas políticas son válidas, cómo vamos a hacer que esas políticas puedan ser llevadas adelante, y con qué herramienta lograremos alcanzar esos objetivos que nos planteamos. Entendiendo esto, a continuación paso a hablarles sobre uno de sus ejemplos. En aquellos años, por el 2010, el gobierno se planteó trabajar en un plan de desarrollo turístico y territorial de Punta del Este, que le llamó Eje Aparicio-Saravia. Un trabajo que fue desarrollado en primera instancia por una consultora argentina, la consultora CEPA, que se planteó entre los objetivos y los componentes que guiaron el proyecto tres componentes fundamentales, ¿no? Innegociables de carácter ambiental, innegociables de carácter social, que tiene que ver con la inclusión social, con la importancia y la necesidad de involucrar a algunos sectores de la sociedad que estaban viviendo, conviviendo y desarrollando sus actividades de manera precaria en el territorio. Y un tercer elemento, un tercer componente que tiene que ver con las oportunidades económicas que ese territorio tenía para ofrecer y que anteriormente los gobiernos y el propio sector turístico lograba visualizar. En esta lámina podemos ver de alguna manera ese territorio que involucra a la ciudad de Maldonado, al municipio de Maldonado, a la ciudad de Punta del Este y su bosque urbano, y al municipio de San Carlos, con su balneario conocido como La Barra, un espacio que de alguna manera es una interfase entre estos tres municipios, es la zona de referencia donde se desarrolla ese eje Aparicio-Saravia.
Desde el punto de vista del modelo macroterritorial y urbano que la consultora se plantea, algunos componentes urbanísticos que ellos lograron rescatar y tomar y basar su proyecto tenía que ver, más allá del eje Aparicio-Saravia, que es la avenida Aparicio-Saravia, que conecta el centro de Maldonado con la Barra, pasando por una zona de Punta del Este muy vulnerable a desarrollos urbanísticos. Ellos visualizaron la región también en términos más amplios en cuanto a la necesidad de conectar la ruta que llega desde Montevideo, haciendo una especie de bypass por los centros urbanos de Maldonado y Punta del Este, con el objetivo de conectarse con ese este sin tener que pasar por esa región turísticamente caracterizada. Como les hablé al principio, esos innegociables ambientales tenían que ver con la necesidad de mantener y recuperar una zona con características importantes relacionadas con la ruralidad y sobre todo con la alta naturalidad que implicaba el arroyo, que implica el arroyo de Maldonado y el humedal del arroyo Maldonado como un elemento natural de importancia ambiental, pero también de importancia para el desarrollo del turismo. Algunos equipamientos urbanos y nuevas centralidades que este proyecto se planteaba en aquel momento tenían que ver en cómo se generaban una serie de elementos urbanísticos que ayudasen de alguna manera a conectar lo que estaba de alguna manera desconectado, ¿no? En la ciudad, ese bosque urbano de Punta del Este, con la zona rural y la zona de alta naturalidad que implica el humedal del arroyo Maldonado, y cómo se comienzan a generar una serie de equipamientos urbanos de carácter semilocal que ayudan justamente a eso, ¿no? A generar una especie de filtro entre los dos territorios y una especie de elementos urbanísticos que ayuden al desarrollo económico y social de Punta del Este. En el marco de esa propuesta, sin duda, lo que en algún momento les planteé, la importancia de armonizar los intereses inmobiliarios con la conservación de esas áreas rurales, con la conservación de ese paisaje que tanto caracteriza el humedal de Maldonado. En esta lámina, de alguna manera, se puede visualizar ese gran espacio que se pretende o se pretendía en aquel momento abordar. Pensando en esos componentes urbanos, esa serie de elementos que se van generando dentro de ese territorio, buscando justamente el desarrollo de esos territorios en términos económicos, en términos turísticos, se plantea la necesidad de desarrollar un centro de convenciones y predio ferial de Punta del Este. Se plantea la necesidad de trabajar en esa área de interfaz entre la alta naturalidad y la urbanidad de Punta del Este en una zona semiurbana y rural que permitan actividades antrópicas compatibles con lo que el proyecto o con lo que el gobierno aspira. A su vez se plantea la necesidad de trabajar y de potenciar un campus universitario. En aquel momento ya existía un clúster de universidades en Punta del Este, el conocido clúster Punta del Este Ciudad Universitaria, donde si bien existen una serie de universidades dispersas en el territorio de Punta del Este y Maldonado, el gobierno departamental pretendía en aquel momento instalar una especie de campus universitario donde universidades pudiesen llegar a Punta del Este como
una forma más de poder romper con esa alta estacionalidad que todo destino de sol y playa tiene. Por otra parte, en ese eje Aparicio-Saravia, también se buscaba recuperar un parque urbano en decadencia a partir de un nuevo parque de diversiones no solo para los turistas, sino y sobre todo para la comunidad de Maldonado, Punta del Este y San Carlos. Por otra parte, se plantea en uno de los extremos de ese eje Aparicio-Saravia, ya más vinculado al puente que conecta Punta del Este con la Barra de Maldonado, una especie de polo gastronómico en un área que estaba muy venida a menos como consecuencia de una ocupación ilegal generada durante muchos años, que ocupó uno de los mejores territorios que, a mi entender, el departamento de Maldonado y sobre todo Punta del Este tiene a la hora de generar actividades turísticas, a la hora de disfrutar de paisaje de alta naturalidad. Esta lámina refleja de alguna manera esa intención de generar ese polo gastronómico en la zona del placer. Y por último, cómo ese eje Aparicio-Saravia se termina convirtiendo en un corredor urbano de características de características paisajísticas singulares, donde no solo sea un elemento que conecta dos centros, sino que a su vez sea un paseo en sí mismo con esas áreas de recreación que se había planteado originalmente. Y por último, la necesidad de fortalecer y de mantener un parque indígena, un parque de flora y fauna nativa muy importante, que también en condiciones no muy bien explotadas estaba en decadencia. Y por último, lo que implica el hecho de recuperar y de valorizar un humedal, ese gran espacio que genera el propio arroyo de Maldonado con su cuenca y su planicie, que genera ese gran humedal. Un humedal que en los últimos años había sido visto más como un hecho donde se podían ir a arrojar residuos urbanos por parte de los habitantes del lugar, y bueno, fue importante también incorporar dentro de ese proyecto la necesidad de recuperar el humedal. Esto que fue de alguna manera el trabajo de una consultora, una propuesta de desarrollo turístico urbanístico que esta consultora argentina entregó como documento al gobierno departamental. Durante los años 2010 y 2015 se comenzaron a trabajar en estos proyectos, tanto en el campus universitario como en el centro de convenciones, como en el propio parque gastronómico, buscando en primera instancia ver de qué manera se relocalizaban esos habitantes que estaban haciendo uso, ocupando tierra del Estado. Y por supuesto, en qué manera ese parque del humedal se transforma en lo que llamamos ecoparque metropolitano del Arroyo Maldonado, y aquí entraría el segundo proyecto, que a mi entender fue exitoso, aunque no en la totalidad, porque este proyecto, por cambios políticos del momento, llevó a que en este momento el proyecto quede un poco en stand-by. O sea, ¿no? Las posibilidades de desarrollo que el proyecto tiene no logró completarse en su totalidad. Pero lo cierto es que este gran humedal y este gran tierra rural que limita el propio humedal del bosque urbano de Punta del Este y de la ciudad de Maldonado, es el segundo trabajo que quiero compartir con ustedes.
porque considero que en términos de alcance se logró cumplir con muchos de los objetivos planteados por el proyecto. Ese humedal es una zona muy amplia que involucra a los 3 municipios y 4 centros poblados, la ciudad de San Carlos, la ciudad de Maldonado y la ciudad de Punta del Este, conjuntamente con el pueblo de La Barra o el balneario de La Barra, que queda al este de ese gran humedal. Y el arroyo Maldonado, que es el que atraviesa ese espacio urbano. Inicialmente el proyecto comienza con unas 800 hectáreas que están en la parte sur de ese gran espacio, de ese gran territorio natural que implica el humedal, y que después, con el correr del tiempo y con los éxitos que se iban alcanzando, logramos también movilizar al municipio de San Carlos y a comenzar a trabajar en un parque también urbano natural para el municipio de San Carlos. En San Carlos eran 280 hectáreas preliminares, que involucraba parte del arroyo San Carlos y parte del arroyo Maldonado, mientras que el ecoparque del humedal salino del arroyo Maldonado son unas 800 hectáreas de propiedad del municipio de San Carlos, de Maldonado, donde en acuerdo con todos los sectores políticos se termina de alguna manera materializando en una ley departamental que termina nombrándolo como Ecoparque Natural del Arroyo de Maldonado. Los objetivos de desarrollo que se plantearon para este proyecto, en el por qué era importante que este proyecto fuera llevado adelante, tenía que ver con eso de contribuir a la dimensión ética de la relación sociedad-naturaleza que se estaba perdiendo en el lugar, tratar de recuperar un espacio natural, tratar de fortalecer un espacio rural contiguo, priorizando, por supuesto, la preservación y la rehabilitación del ecosistema. Ya cuando nos preguntamos cómo íbamos a lograr eso, cómo íbamos a lograr de que ese proyecto pudiese alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado, fue necesario imaginarse de qué manera íbamos a salvar esas incapacidades por falta de recursos humanos e insuficiencias en términos económicos que el gobierno tenía. Y ahí lo que resolvimos fue trabajar en una estrategia de gerenciamiento compartida con otras secretarías de turismo, en un espacio de gobernanza donde se pudieran de alguna manera poner de acuerdo determinadas políticas, definir objetivos comunes y sumar recursos económicos que cada una de estas secretarías tenían por su lado para proyectos similares, pero en este caso lo que se hizo fue focalizar en el ecoparque del arroyo Maldonado todos esos recursos humanos disponibles en cada una de estas secretarías, y por otro lado focalizar los recursos económicos o parte de los recursos económicos que cada una de estas secretarías tenía. Y por supuesto buscando siempre que ese trabajo fuera funcional a la mejora del hábitat, a la mejora del ambiente y a lograr de alguna manera generar una herramienta, el proyecto en sí mismo, una herramienta de educación ambiental. Siempre, por supuesto, en búsqueda del desarrollo del turismo sustentable, ¿no? De los valores y principios que el turismo sustentable promueve o busca alcanzar. En esta lámina podemos de alguna manera apreciar lo que era ese espacio de gobernanza que se llamó Unidad Funcional de Proyecto, donde la Dirección General de Higiene y Protección Ambiental, conjuntamente con la Dirección General de Turismo y la Dirección de Planeamiento Urbano y Territorial, acordaron trabajar en este proyecto, sumando, por supuesto, como les decía, a los municipios, a los gobiernos locales de los municipios de Maldonado, San Carlos y Punta del Este.
A este gran espacio de gobernanza se le sumó posteriormente una ONG que ya estaba trabajando en el área en términos de educación ambiental, y la propia Universidad de la República, que en esta lámina no aparece. Los principales problemas que se visualizaron en el marco de este proyecto tenían que ver con la superposición de poderes en la gestión de ese gran espacio, algunas lagunas legales que existían, la propia existencia de intereses sectoriales, como el sector inmobiliario, que quería avanzar sobre algunos, sobre todo sobre los territorios de carácter rural, en una propuesta que no era tan favorecida al desarrollo sustentable que se estaba buscando. Por otra parte, la falta de conocimiento ambiental y la falta de conocimiento de por qué es bueno mantener y desarrollar de alguna manera los humedales, la función ambiental que el humedal cumple. Por otra parte, como dije anteriormente, la población visualizaba ese gran territorio de tierra improductiva y de alguna manera basurero, ¿no?, de estos centros poblados. Así era como se visualizaba en aquel momento. Y por último, un problema importante y un reclamo importante de los vecinos era que el ecosistema del humedal se estaba degradando, y como consecuencia de ello podía en el futuro poner en riesgo las propias playas de Punta del Este. En el marco de estos problemas se decidió trabajar en 4 líneas estratégicas de trabajo. Uno que tenía que ver con fortalecer esa gestión integral, sumar a esa gestión, a ese espacio de gobernanza, otros actores que se consideraban importantes. En segundo lugar, la importancia de trabajar en proyectos de investigación y educación ambiental, de ahí la necesidad de incorporar a la Universidad de la República y a la ONG AFDEA. Por otra parte, ya en el marco del desarrollo del propio turismo sustentable, mapear los recursos turísticos que el humedal tenía, o que este territorio ampliado con el entorno rural tiene para ofrecer en términos turísticos. Y por último, tratar de construir un compromiso político que pueda de alguna manera trascender los tiempos políticos, que puedan trascender los gobiernos, y que este proyecto del ecoparque del humedal del Arroyo Maldonado no caiga cuando el gobierno pueda cambiar de signo político. En el marco de esas líneas estratégicas se llegó a hacer un acuerdo con la Embajada Británica en Montevideo, buscando y solicitando el apoyo de una consultora inglesa para que nos diera de alguna manera el visto bueno sobre la viabilidad del proyecto, hecho que, como dije anteriormente, ante esas necesidades e insuficiencias económicas que teníamos para desarrollarlo, la propia Embajada Británica se encargó de costear los costos de esta empresa consultora inglesa, por lo que a nosotros, además de generar un producto que nos dijera que el proyecto era viable y que se podía desarrollar en determinados tiempos y términos, fue cero costo para el gobierno departamental. Por otra parte, se hizo un acuerdo con el gobierno de Costa Rica, el Instituto Costarricense y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Aquí también utilizamos un poco esa inteligencia turística, en tanto Costa Rica tenía la necesidad de saber cómo Punta del Este estaba construyendo su proceso para la construcción del propio centro de convenciones y predio ferial de Punta del Este, y en contrapartida nosotros solicitamos a Costa Rica un apoyo a través de estas instituciones en aquellos temas vinculados a turismo de naturaleza, humedales, áreas protegidas.
También, como le dije anteriormente, se involucraron los municipios y los presupuestos que estos municipios tenían, parte de esos presupuestos en ese proyecto, la Universidad de la República y la ONG AFDEA. Aquí, de alguna manera, se mapearon los actores que fueron relevantes: un gobierno departamental, 3 secretarías de gobierno, 3 municipios, 4 centros poblados, 2 gobiernos extranjeros, con 2 consultoras extranjeras, la Universidad de la República, una ONG en educación ambiental y la Cámara de Vereadores, o mejor dicho, como se dice en Uruguay, la Junta Departamental de Maldonado con sus representaciones políticas. ¿Cuáles fueron las contribuciones que la Dirección General de Turismo hizo a este proyecto? Se pueden resumir en los títulos de 4 programas que implementamos durante este periodo de gobierno. Uno de ellos le llamamos municipalización y regionalización del turismo, cómo cada uno de estos municipios comenzaba a trabajar sus propias ofertas, empezaban a definir sus propias ofertas turísticas y cómo articulaban entre sí en términos de regionalizar el turismo. Por otra parte, se trabajó en lo que llamamos producto estrella. Producto estrella, aquel gran atractor turístico que tiene no solo la capacidad de convocar al turista, sino de estructurar ofertas que están de alguna manera dispersas en el territorio y hacer de que todos los actores del turismo piensen y desarrollen sus productos en función de ese gran atractivo estrella. Por lo tanto, el parque metropolitano del Arroyo Maldonado cabía en esa figura de producto o atractivo estrella. Por otra parte, hicimos uso de recursos que teníamos previsto para el programa Educar para el Turismo. Y por último, también hicimos uso de recursos del programa Turismo para Todos, que tenía 3 componentes claramente diferenciados: turismo social por un lado, turismo accesible por otro, y turismo comunitario. En este último hicimos un gran esfuerzo por conocer los actores comunitarios que estaban directa o indirectamente vinculados con el humedal para, de alguna manera, fortalecer sus capacidades. Bueno, aquí de alguna manera lo que voy a mostrarles son algunos de los proyectos particulares del programa Educar para el Turismo, donde también de alguna manera salvamos esas incapacidades e insuficiencias sumando a otras escuelas terciarias o universitarias que tenían carreras de turismo para que en colaboración hicieran un trabajo en conjunto con nosotros. Por supuesto que también a la Administración Nacional de Educación Pública, al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Se trabajó en un concurso para ensino primario o secundario, para la escuela primaria y liceo secundario, sobre temas relacionados al turismo rural y cómo el turismo rural es una herramienta de integración de las comunidades y de los territorios. Esos contenidos fueron desarrollados por la Asociación de Profesionales Universitarios en Turismo, que también en un acuerdo con ellos se generaron los contenidos y en base a esos contenidos se generaron una serie de actividades relacionadas como concursos de fotografía, concursos de narrativa, concursos de teatros y concurso del conocimiento, preguntas y respuestas sobre los contenidos del curso. Estos cursos, mejor dicho, este material fue tomado tanto por primaria como por secundaria, fueron integrados a su currículum y durante todo el año los alumnos y los maestros trabajaron las temáticas que estos fascículos ofrecían. Resultados de los 2 proyectos, resultados del Parque del Humedal y resultados del Eje Aparicio-Saravia. Se logró hacer un mapeo importantísimo de recursos ambientales, naturales y turísticos de la región. Se pudo saber de que el 52% de las aves
que el Uruguay tiene se visualizan, se logran ver en ese espacio del humedal del arroyo. Por otra parte, también ya se sabía, pero también se comprobó de que el humedal del arroyo Maldonado es uno de los cangrejales más grandes de América del Sur, con una oferta importante de especies y de alguna manera vestigios arqueológicos importantes. Se trabajó en un programa de educación ambiental a partir de ASDEA con los colegios que estaban en el entorno de ese humedal. Se logró, a partir de ese trabajo del humedal, captar un evento importante, o por lo menos se ayudó a captar un evento importante de carácter mundial, como es la Convención Ramsar, como fue la Convención Ramsar 2015, donde Uruguay se postulaba para poder hacer ese encuentro en Punta del Este, y al conocer, entre otros temas por supuesto, pero al conocer el trabajo que la comunidad estaba haciendo, que el gobierno estaba haciendo en relación a ese humedal, creemos que fue parte también de por qué el Congreso se desarrolla en Punta del Este ese año. Y un reconocimiento local e internacional que lo podemos resumir en parte de la declaración final de Ramsar 2015, donde por primera vez se presenta la ciudad humedal de la Convención Ramsar, o sea, comienza a aparecer una figura que es la ciudad humedal de la Convención Ramsar, y esa definición de ciudad humedal termina de alguna manera definiendo lo que el proyecto Parque del Humedal se proponía, ¿no? Voy a leer de alguna manera lo que esa declaración decía. Una ciudad rural o urbana que por medio de sus habitantes, su gobierno local y sus recursos promueve permanentemente la conservación y el uso racional de sus sitios Ramsar y de otras áreas de humedales dentro o cerca de los límites de la ciudad, respetando su espacio físico, social, ambiental y patrimonial, continuando a apoyar y el desarrollo sustentable y las iniciativas educacionales relacionadas a esas áreas húmedas. Esto, de alguna manera, termina resumiendo, esta declaración de Ramsar termina resumiendo lo que fue el proyecto del humedal. Por otra parte, otros legados que dejó ese proyecto empezaron a aparecer y a crearse productos turísticos muy significativos, como una oferta de birdwatching para Punta del Este, una oferta de paseo con avistamientos de aves también en la misma región del humedal, cabalgatas turísticas que, si bien se hacían, comenzaron a tomar una preponderancia mayor a partir de este trabajo. Uno de los elementos más que significativos del proyecto Eje Aparicio-Saravia se terminó de construir, o se construyó, mejor dicho, el centro de convención y predio ferial. En esta lámina se puede ver claramente cómo ese planteo original de generar componentes urbanísticos que de alguna manera fomenten el desarrollo del turismo de Maldonado y de Punta del Este, pero que también se vincule con esos espacios de alta ruralidad y de alta naturalidad, buscando, entre otras cosas, captar eventos que tengan que ver con esa temática, ¿eh? Medio ambiente, sustentabilidad, turismo. Se empezó también a trabajar, y eso ya después de que el gobierno dejó en el 2015 de ejercer el gobierno, el gobierno que le siguió comenzó a trabajar en ese parque urbano que estaba degradado, lo puso a punto, comenzó a desarrollar y a colocar nuevos equipamientos que hicieron de que el parque de alguna manera renaciese. Y aquí tiene que ver un poco eso que hablamos al inicio, ¿no? De la necesidad de construir consensos políticos que le pudieran dar continuidad en el tiempo a los proyectos. Se trabajó, como le dije, la Universidad de la República se instaló en el campus universitario. Ese campus universitario pasó también de alguna manera a ser o a tener espacios para desarrollar un polos tecnológicos relacionados a ese campus universitario.
en el área del placer, donde estaba siendo ocupada o por construcciones irregulares, por asentamientos irregulares, se comenzó a realojar a estas familias, y ya en el segundo gobierno, en el gobierno actual, mejor dicho, ese espacio comenzó a trabajarse, a ser trabajado, a transformarse en un área con una mejor vinculación con esa naturalidad, preparando de alguna manera la tierra para comenzar a desarrollar ahí ese polo gastronómico que se planteaba el proyecto Eje Aparicio Sarado. Y por último, decir también de que el sector empresarial que tenía su oferta hotelera en el entorno de ese humedal comenzó a visualizar y a vender de alguna manera su oferta, diciendo de que, bueno, no solo estaban en un área rural de Punta del Este, sino que estaban siendo parte de un ecoparque. Se logró también ya esto más sobre 2018, 2019, si mal no recuerdo, se creó el Club de Observadores de Aves de Punta del Este, Club de Observadores de Aves de Punta del Este, que conjuntamente con Aves Uruguay logró captar un evento internacional para el Centro de Convenciones de Punta del Este, que fue la 9ª Feria de Aves de Sudamérica. Una vez presentados estos dos proyectos, donde uno de ellos formaba parte de un proyecto mayor de desarrollo territorial, yo siempre me pregunté de qué es lo que podemos hacer con ese conocimiento, con esas experiencias desarrollada y aplicada a partir de ejemplos concretos, qué es lo que se puede hacer en términos de aportes al desarrollo no solo del turismo rural, sino del turismo en su conjunto. Y en ese sentido comenzamos ya a partir del año pasado como Bertoni Soluciones Turísticas a desarrollar una plataforma académica interactiva. Comenzamos a contactar a las primeras universidades, a la propia consultora CEPA, para, a través de esta plataforma, comenzar a generar una serie de cursos de actualización basados justamente en experiencias concretas para que el sector turístico en su conjunto pueda de primera mano, en consulta o a partir de cursos concretos, trabajar con aquellos expertos que han no solo construido teoría, sino también desarrollada práctica en proyectos concretos. Son cursos, como les dije, de actualización. Estos son cursos de Fundación CEPA, que es la fundación de la consultora CEPA. Son cursos cortos de 25 a 50 horas, siempre trabajando la temática y la proyectación ambiental, el ambiente y el desarrollo sustentable de los territorios. 100% online. Desde nuestro punto de vista, cursos, como le dije, efectivos, basados en prácticas concretas, que por supuesto nunca es lineal la tomada de esas prácticas para ser aplicada en cada una de las particularidades, pero sí pudiendo ser adaptadas a partir de la experiencia de los profesionales que dan estos cursos, por supuesto que didácticos, interactivos, prácticos y adaptados a las necesidades de cada sector, de cada comunidad, de cada empresa, buscando contribuir a desarrollar las propias soluciones que cada una de estas comunidades está necesitando, y por supuesto que económicos, adaptados a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Vamos a manejar inscripciones por grupo o inscripciones individuales, y también vamos a tener especial consideración por aquellas inscripciones que sean realizadas con antecedencia. Por lo tanto, lo que quise transmitirles para ustedes fue cómo a partir de dos experiencias concretas de proyectos y de desarrollos territoriales en áreas y espacios rurales y naturales, al final cómo lo podemos transformar todo esto en
dos herramientas, perdón, en una herramienta de inteligencia turística que ayude de alguna manera a que el turismo en espacios rurales o naturales, o el turismo en términos generales, se desarrolle de una manera mucho más efectiva y eficaz. Sin mucho más para agregar, agradecerles por el tiempo y espero, por supuesto, poder aprender más de ustedes en las próximas intervenciones que vayan a surgir en este evento. Muchas gracias.